Ciencias auxiliares de la criminalística. Hola, bienvenidos a este podcast. El día de hoy vamos a hablar sobre las ciencias auxiliares de la criminalística, cómo es que es tan importante aquellas disciplinas, en cómo nos pueden ayudar a resolver y investigar delitos. La criminalística no trabaja sola, sino también se apoya de diferentes ramas, como la medicina, la genética forense, la balística, biología. De este podcast vamos a conocer algunas de estas ramas, incluso también por qué es tan importante en la reducción de crímenes. Mi nombre es Luisa. Mi nombre es Fernanda. Dulce. Kendra. Jesús. Jessica. La primera pregunta. ¿Qué es la criminalística? De acuerdo a nuestras clases, se podría definir como que es el estudio de los indicios que son encontrados en el lugar de hallazgo, que es donde se encuentra la persona, el lugar del hecho, donde ocurrió en algún asesinato, por ejemplo, y el lugar de enlace, que es la relación entre los anteriores. También nos permite responder preguntas como qué, quién, cuándo, dónde, cómo se cometió, entre algunas otras. ¿Qué son las ciencias auxiliares? Las ciencias auxiliares son muchas disciplinas que ayudan a la criminalística a resolver hechos delictivos, casos de hechos delictivos. Puedes ir recolectando indicios en el lugar del hallazgo, en el lugar de los hechos, apoyando a la investigación, ya sea en computadora, digamos, y en el campo. ¿Qué importancia tienen estas ramas? Las circunstancias que tienen estas ramas, pues que cada una se puede enfocar en un diverso hecho, ya como sean las ciencias forenses con las partes de las víctimas o dependiendo de qué ciencia forense se esté especializando. ¿Pueden mencionar algunas ramas? Según el libro Criminalística de Juventino Montiel Sosa y el Instituto Nacional de Ciencias Penales y la Fiscalía General de la República, aunque en la práctica existen decenas de especialidades, se reconocen 7 disciplinas fundamentales, de las cuales se desprenden las ramas auxiliares especializadas. Para este episodio, nos basamos en la doctrina del Dr. Juventino Montiel Sosa, máxima autoridad en la materia México, quien en su obra Fundamente Criminalística establece las disciplinas que rigen la investigación científica. Además, integramos los protocolos vigentes de la Fiscalía General de la República, que reconoce el uso de ramas auxiliares especializadas para el procesamiento de la evidencia. ¿Algunas ciencias auxiliares? Claro, podemos comenzar con lo que es la genética forense. Ahí más que nada se encarga de identificar el ADN y bueno, nos ayuda mucho en la precisión para saber qué persona, en este caso, fue quien está privada de la vida, al igual que los restos. Y también podemos incluir esto en la medicina forense, que es engloba mucho todos los conocimientos médicos para poder determinar pues cuánto tiempo lleva esa persona fallecida, al igual del por qué murió. Y bueno, la medicina forense también hay muchísimas ramas más y algunas podrían ser La serología, que es la encargada del estudio de fluidos biológicos, tales como semen, sangre, saliva, sudor, que son encontrados en estas escenas del delito, en estos hechos delictivos. Un ejemplo es, por ejemplo, nos permite identificar si la víctima sufrió alguna violación. Si se encuentra el resto del semen, podemos comprender y relacionar que hubo una violación. También tenemos la tricología, que es el estudio de los cabellos, pelo y vello, tanto puede ser de personas o animales. Nos permite identificar si es como lo había dicho, de un animal o de una persona, y también relacionarlos si pertenecen a la víctima o victimario. También tenemos la patología, que es el estudio de las causas de la muerte y las enfermedades. Esta ocurre mucho aquí, que se realiza la autopsia, en la cual se identifica si la persona murió de forma natural o fue privada de su libertad, o en este caso también puede ser envenenada. También nos permite identificar cómo murió la persona, si fue por golpes o si fue por un envenenamiento.
Dentro de esta también está la radiología, que esta nos permite, sin necesidad de tanto dañar el cuerpo de la persona, realizar por rayos X la identificación de si tiene golpes internos o en este caso también hallar alguna bala. Otra ciencia se encuentra bueno, otra es la microscopía, la cual esta no solamente ayuda dentro de la medicina, ayuda a otras ciencias auxiliares, pero en la medicina puede identificar la identificación del ADN y los genes para así relacionarlo con la víctima. ¿Qué es la química forense? Bueno, la química forense se encarga más que nada del estudio de la composición química, justamente de los indicios que se encuentren en el lugar de hallazgo o de hecho. En este puede incluirse ya sea incendios o bueno, por incendio o también retardantes, al igual que drogas o alguna sustancia química que se encuentre. ¿Qué es la entomología forense y cómo ayuda a saber el tiempo de muerte de una? Pues la entomología forense es todo el estudio de la fauna cadavérica. Igual depende demasiado de dónde se encuentra justamente el cadáver, porque pues no va a ser lo mismo encontrarlo en un lugar así de pasto y todo eso, a un lugar donde esté lleno de agua o en un estanque. Entonces, más que nada la entomología forense va enfocada en el estudio de toda la fauna cadavérica que pueda estar presente en el cuerpo. Y, por ejemplo, las larvas se estudia desde la más pequeña hasta la más grande y desde ahí podemos determinar el tiempo post-mortem de esa persona. Asimismo, como comentabas, también tenemos la botánica forense, que es el estudio de las plantas y vegetales que son encontrados en estos lugares del delito. Nos permite identificar si fue en un lugar de desierto, en un bosque, en algo templado. También tenemos la pedología, que es el estudio del suelo, y también la meteorología, que es el estudio del clima. Este juega dos papeles también importantes. Uno es a favor y otro en contra. A favor porque nos puede ayudar a identificar si fue en un clima templado, en un clima frío, pero también nos puede ayudar a nosotros como a los estos especialistas, peritos, a estos artistas que tienen algo relacionado a esto, les permite identificar el clima, es saber antes de llegar al lugar qué deben de llevar por si llega a llover o si llega a hacer mucho calor y tomar las medidas para recolectar estos indicios. Una de las ciencias también que nos podrán ayudar a saber en qué lugar fue el hecho delictivo es la topografía forense, ya que nos ayuda a reconstruir geométricamente el hecho delictivo, ya que nos puede decir de que si el cadáver está en un punto, el siguiente indicio estaría en cierto tipo de punto o estaría en otro lado, igual como lo sería la palinología forense, que es el estudio de las esporas y del polen, ya que nos puede decir que si el cuerpo o el cadáver fue movido de un lado a otro, al igual que lo sería la micología, que es el estudio de los hongos, que nos ayuda a saber en cuánto tiempo tiene de fallecido la persona y en qué zona pudo haber sido asesinada, ya que varios hongos pueden crecer en árboles o en la fauna marina. Es la balística forense y balística de género. Sí, pues la balística forense se encarga de ver la distancia, al igual que el tipo de proyectil. También la balística de efectos es lo que pasa exclusivamente cuando el proyectil impacta sobre la base, ya sea una persona o una superficie sólida. Se encarga de ver las perforaciones y los efectos colaterales que esta conlleva, así como el tipo de abertura que deja La balística forense se encarga igual sobre la trayectoria, también la distancia y el efecto que tiene justamente una bala o cualquier tipo de arma de fuego en alguna persona o ya sea en alguna superficie. Relacionado a ese tema están los peritos en incendios explosivos, que su trabajo es identificar
qué fue lo que alteró, ya sea un combustible, que interactuó con alguna fuente de calor, que va relacionado a lo mismo de balística, que tiene que calcular más o menos la trayectoria que tuvo algún objeto para que se iniciara este incendio. Igual en los explosivos, que tienen que checar el tipo de explosivo que fue y por qué fue tan grande o tan chica la explosión, y saber en qué lugar estaba exactamente para causar tal afectación. Pues también tenemos la farmacología, que no se encarga solamente de la toxicología, sino que se encarga de el efecto que conllevan los medicamentos ingeridos, ya sea por la víctima, los efectos que tiene en su cuerpo, si este fue la causa de muerte, si este influyó o si no tuvo nada que ver con eso. También relacionado a medicina forense, esta clínica forense que trata a las personas vivas en lugar de a las personas que fallecen en algún hecho delictivo. Se encargan de las personas que privan de la libertad al checar si están fingiendo alguna enfermedad, si tienen alguna droga o alcohol en la sangre, y también se encargan de revisar o de perfilar el estado mental de las personas después de un hecho delictivo, ya sea traumático o en cualquier ocasión. Es la acústica forense. La acústica forense. Ay, bueno, pues, algo sobre la voz. Algo sobre la voz. Esta se encarga de la biometría de la voz. Al igual que todos tenemos huellas dactilares única en el mundo, también tenemos una voz propia, o sea, tenemos píxeles en la voz y una biometría esencial de cada persona que no se puede repetir. De esto se encarga la acústica forense, de limpiar ese ruido, de limpiar esa voz para determinar las marcas que ha dejado el ruido de nuestra voz a lo largo del hallazgo delictivo, para así evidenciar, ya sea saber quién fue la víctima, saber quién fue el victimario e incluso algún testigo en el caso. ¿Qué papel tiene la victimología y la contabilidad forense? La victimología se encarga de enseñarnos el contexto social, cómo es la víctima y todo lo que influye a su alrededor, para entender quién fue la víctima y qué lo llevó a hacer lo que conocemos como el papel de la víctima. La contabilidad forense la encontramos como una ciencia que se encarga de estudiar hechos delictivos de cuello blanco, lavado de dinero, robos y Hecho también podría ser. sí, efectivamente, a través de, valga la redundancia, fenómenos de contabilidad, en donde la mayor problemática no son homicidios, no hay sangre, sino dinero involucrado por ello. ¿Qué ramas creen que sean más importantes aquí en las ciencias auxiliares de la criminalística? No más importantes, porque considero que todas son importantes, pero me faltan mencionar algunas, que está psicología y psiquiatría forense. Estas hay que diferenciarlas. La psiquiatría forense se encarga de analizar y evaluar el comportamiento de la persona. Voy a poner un ejemplo muy claro. El victimario presenta un trastorno, ¿no? Llega al hecho y le dicen que tiene un trastorno. ¿Quién lo identifica y dice sí tiene un trastorno? El psiquiatra. Y el psicólogo, que se encarga solamente de analizar su comportamiento. Su personalidad, su carácter, es solamente lo que hace la psicología. No determina, quien determina es el psiquiatra. Y por mencionar solamente algunas. También podría entrar lo que es la fotografía forense, ya que en esa va a preservar justamente el lugar de hecho o hallazgo, y pues justamente ahí se van a encontrar o se va a preservar todos los indicios, cómo es que cada vez se encontró, o sea, en qué posición y todo eso. Entonces también es una rama que sí faltó mencionar y que también sí es importante en el lugar de hecho y de hallazgo. Igual otras dos ramas que están muy relacionadas es fisionomía forense y dibujo forense. ¿Por qué las menciono juntas? Porque fisionomía forense se encarga del estudio de la cara. Como sabemos, no hay dos personas iguales en ningún parte del mundo. Esto es importante para el dibujo forense, para poder tener un retrato hablado, ven que de repente hay personas prófugas de la justicia y no saben cómo han envejecido porque no hay una foto. Pues entonces se toman estos rasgos y los datos genéticos para hacer un dibujo de la cara lo más parecido
medida posible para saber cómo se vería esta persona. También la geometría forense sirve para identificar cuerpos a base de la geometría, para identificar huesos o para identificar cuerpos dependiendo de su estado de descomposición. En ese también incluyes lo que vienen siendo las señas particulares, ¿no? Sí, como los cicatrices, lunares, tatuajes, alguna malformación, sí. Tenemos también la fotogrammetría, que es una de las hermanas de la fotografía forense. Esta va a agarrar las fotografías tomadas de la escena del delito y las va a convertir en un modelo 3D. ¿Para qué? Pues para saber cómo era el lugar y usar las demás ramas para conectar y recrear los hechos del crimen. Y ya después de haber escuchado diferentes ramas, ¿cuál les pareció más interesante a ustedes? Fueron bastantes. A mí me pareció muy interesante la farmacología forense, ya que es una de las ramas más o menos importantes al momento de ayudar a la criminalística, al momento de saber de cómo fue que murió, al momento si fue intoxicado o si tenía un medicamento ya predisponente que pudo haber afectado a su comportamiento. A mí me pareció muy interesante lo de clínica forense, porque pues ya nos dimos cuenta que no nada más es como el estudio justamente de un cadáver, sino que también implementa a las personas vivas, cómo fue todo el entorno, cómo es que surgió, y si por ejemplo iba en algún estado de alcoholismo o así. Entonces sí, se me hizo bastante interesante también esa parte de la clínica forense. En mi caso creo que sería la psiquiatría y la psicología, porque es muy interesante saber cómo ocurre la conducta que conlleva todos esos tipos de rasgos. Es bastante interesante de comprender. A mí contaduría forense me pareció interesante porque normalmente no piensas en que algo tenga que ser en oficina cuando hablas de criminalística, ¿no? Como que dices, no, pues todo es a base de los cadáveres y Todo es muy de campo. Así, como que siempre tienes que estar en traje blanco, pero se me hace más interesante saber que incluso hay crímenes que se deben investigar de dinero, de que todo se desvía. A mí de mi parte se me hizo un poquito difícil decir cuál es la que es más importante porque se relacionan todas, pero me pareció muy interesante lo que decía mi compañera del polen, ¿no? De los hongos. Y como lo habíamos comentado, la naturaleza forma una esencia que ayuda a identificar tanto dónde fue, dónde ocurrió. Entonces se me hace muy interesante esto. ¿A ti esa parte te pareció interesante? Todas son muy interesantes. ¿A ustedes cómo creen que la tecnología pues influya en la resolución de estos crímenes? Yo creo que mucho, ya que actualmente muchas ramas han surgido, incluso ramas que no llegamos a mencionar, ya son ramas que se componen de la investigación de inteligencias artificiales, ya son ramas que dependen de una computadora. La acústica forense depende de una computadora para la modulación de la voz y el reconocimiento, así como muchas ramas más. O sea, creo que su impacto es asombroso. Sí, igual como lo mencionas, por ejemplo, hay una rama que no se mencionó que podría ser la informática forense, en la cual pues sí, o sea, todos los datos que se encuentran a través de una computadora para poder llegar a como la verdad, pues sí es bastante, o sea, es mucho el impacto que tiene porque sí nos sirve bastante y sí es de suma importancia ahorita la tecnología. Entonces, igual relacionado con una rama que no dijimos, la nanotecnología forense registra muchos datos y estudia la materia como anatómica que ayuda a registrar el ADN y tal. Entonces, el saber que toda la información está en una base de datos donde se pueden acceder para resolver un caso más fácil, más de ayuda hacia resolver el trabajo. Ustedes, si fueran investigadores, ¿qué ciencia utilizarían? Bueno, dependiendo como para qué caso sería, pero si dijeras que dedicarse a uno así de que su oficio
inicio de calificar a mí me pareció muy interesante psicología y psiquiatría forense. Porque pues siempre me interesó el acto de las personas, la forma de pensar, la formación así. Yo creo que para no repetir lo que dijo mi compañerita, voy a decir que la victimología, porque conocer lo que fue la víctima antes de convertirse en una víctima, conocer su contexto, conocer las circunstancias, conocer el porqué y todo lo que lo conlleva y lo conforma como individuo, es bastante interesante. Yo estudiaría la micología forense, ya que el mundo fúngico es muy interesante, ya que varios hongos pueden determinar si fue intoxicado o no la víctima, o si fue encontrada ahogada o en un monte templado, ya que varios hongos necesitan cierta temperatura para crecer. A mí me gustaría mucho, a pesar de que me gustan mucho las armas, que es psicometría, me llama mucho la atención el saber cómo esto, ¿no? La trayectoria que va una bala, la identificación. Se habla de radiología que permitía identificar una bala, entonces me llama muchísimo la atención. A mí me gustaría mucho lo que es el enfoque de la entomología forense, ya que sí es demasiado interesante saber que no no la misma fauna va a estar en algún cuerpo pues igual, o sea, como cada uno va a estar en algún lado diferente, pues va a tener justamente esas diferencias y me gustaría mucho poder estudiar toda esa fauna cadavérica y ver el porqué o el tiempo que lleva ahí pues esa persona. Bueno, y hablamos demasiado de criminalística, ¿no? Ahora que es criminología. O criminólogos. Los criminólogos que somos. Pues empezar diciendo que es una rama complementaria de criminalística y criminalística es una rama complementaria de criminología, ¿no? Exacto. También que prácticamente la diferencia es que en esta criminalística es el estudio de indicios y criminología es el estudio del por qué la persona lo cometió y formas de prevención. Claro, como dices, sí, va más allá de cómo sucedió, sino que en la criminología nos tratamos de enfocar mucho en lo que es la prevención de los hechos delictivos, porque pues justamente aquí en México no hay crimen, sino un delito. Entonces vamos más allá y justamente tratamos de prevenir todo ese tipo de sucesos. Bueno, que la criminalística se encarga de aplicar métodos, técnicas, mientras una les lleva las prácticas, otra les tiene en teoría cómo funciona, cómo se relaciona y cómo se... Importante mencionar que igual al estudiar una no puede ignorar la otra, porque van de la mano. Para concluir este episodio de las ciencias auxiliares de la criminalística, pues son muy fundamentales, pues, ¿cómo decirlo? Son fundamentales Para poder llevar y poder tener un mejor resultado al momento de la investigación, ya que sabemos que no nada más una rama se va a encargar de todo, entonces pues son de suma importancia tener demasiadas ramas para poder justamente llegar a una buena investigación y tener las técnicas y métodos suficientes para poder avalar ese... Bueno, pues muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por habernos escuchado. Esperemos que les haya gustado pues todo de lo que hablamos, el episodio, y pues hasta luego. ¿Y ya? ¿Qué quieres decir? ¿Esa es tu historia desgarradora? ¿Esa es tu gran tragedia? Está bien, no te quedes. A ver. Ay, es que se ve todo el reflejo. Ya. ¿Ya? Se va a apagar. ¡No! ¿Te podrías poner nerviosa si dijéramos entre todos más o menos? ¿Sí? Ajá, así como Sí, de que te trabaste tantito.
pues medicina y tal, y ya continúas en la facultad. Ok. ¿Ya? Una, dos, ¿sí? Cuando se comieron lo de farmacología. Sí, a mí todavía me falta chiquita. ¿O si no? Digamos, y luego le iba a meter, recuerda que terminaste y que te agarró la palabra. Ay, perdón. Iba a decir relacionado con lo de medicina. Ya me después de ti, pido la palabra después de ti. Pues si no, ahorita, pues igual lo dicen, así como si hubiéramos sido mamá. Y ya, nada más lo recortan y ya nada más que lo recorten y Y ya. luego va la de acústica forense, ¿va? O sea, sí, habla así, y ya después va. ¿Lo de farmacología? Y ya luego va lo de medicina. O digo la otra pregunta. ¿Cuál es? ¿Cuál era? 54. No, Por si acaso. hay que despedir. ¿Sí? 54. Tenemos muchas dudas. Agarro media hora. Ándale, al final le pones que es lo que te gusta. Y ya que la profe nos cita. ¿Y lo demás? Entonces ya no digo otra pregunta, ya. ¿Qué era la pregunta? Ah, que ustedes como investigadores, ¿qué ciencia usarían? Sí, no, Ah, ya Sí, explícala. una, dos, tres. La pregunta no Ah, es pero no sé qué decir yo. En lo que llega y en lo que ataca. En lo que quiero hacer un corte. Nunca dijimos criminología. ¿Es cierto? Parece chiquito, cerramos con eso. Cerramos con eso. Ah, Pero que- ellos diciendo que criminología y criminalística. Ok, ¿qué Porque digo? nos va a decir la maestra y yo que esté bien. Bueno, sigue esto. No, ya lo hicimos lo del cierre. Ahora sí, ya, lo del cierre. Sí nos quedó bien. Sí. Vamos a llegar tarde a clase, por eso nos quedó bien. Le decimos a la Ay, de profe. todos modos, la profe llega luego tarde. Hay que explicar su ejemplo. Pero sí, no, es que teníamos junta, profe. Ándale, Ajá, ni modo. A ver, es que dice las ciencias auxiliares de la criminalística son fundamentos. ¿O nos complementamos? Fundamentales, lo complementamos entre dos. Sí, ¿no? ¿Sí? Ándale, tú y ya para concluir. Digo, pero para concluir, pues ya, para concluir este podcast, este episodio. ¿Cómo se llama? Nosotros vamos a seguir. ¿Cómo te paró de entera? Ándale, sí, ya que para sí, sigue grabando hoy. Pues ya va las preguntas, lo del final. Que es la de pues todas las ramas interesantes. Ajá, tres. Falta fotografía también, ¿no? Sí, también fotografía, Sí, es que hematología, toxicología, hechos de tránsito. Me falta fisionomía, dibujo, te puedo meter después de fotografía y después me falta nanotecnología, Ajá, pero pues- no sé si lo vas a preguntar. ¿Cuál? Nanotecnología. No, pues si quieres nada más dilas y la segunda con lo de ella. Sí. Ay, es que ¿Quién te guía? O sea, empiezo yo, Sí, o sea, porque ves que ella ya había dicho de no sé qué cosa. pero falta fotografía. Si quieres, podemos preguntar, no sé, qué otras ramas creen que son relevantes. Ajá, digo Hasta eso. eso, y ya llegamos, si quieren agregar más Y de ustedes, pues digo, ya empiezo ahí con lo de fotografía y ya sigues tú o ya sea que... que ella lo diga y yo digo lo de fotogrametría, en lo que no aprendo el nombre. les digo, y ustedes ¿Qué otras ramas piensan que son importantes. Yo creo que falta lo de psiquiatría y psicología. Aunque no saben. ¿Y ustedes qué ramas creen que sean más importantes? una, dos, tres. Hola, bienvenidos a este podcast. El día de hoy les vamos a hablar sobre las ciencias auxiliares de la criminalística. Son todas aquellas disciplinas que nos ayudan a investigar y a resolver delitos. La criminalística no trabaja sola, sino que se apoya en varias áreas como la medicina, la genética forense, la biología y entre otras más. A lo largo de este podcast vamos a hablar sobre algunas diferentes ramas, en cómo nos pueden ayudar a... ¿Dónde está viendo?